iniciando con el programa preparado para el 13º Encuentro de Economistas, ronda de exposiciones magistrales, para lo cual invitamos al doctor Osmel Manzano, economista regional del Departamento de Países del Grupo Andino del Banco Interamericano de Desarrollo, con la exposición titulada Hacia una recuperación económica resiliente y sostenible en el post-COVID-19 de la región andina. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero comenzar a los organizadores del evento, eh, a la Academia de Ciencias Económicas, a la Universidad eh, Católica San Pablo, a la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz y en particular al Banco Central de Bolivia, a su presidente, por la invitación a participar en este foro. El día de hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que... perfecto. Un trabajo que hemos venido realizando desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que les voy a presentar aquí es un trabajo regional que de hecho habíamos preparado antes de esta crisis, que lanzamos en abril de este año, pero claramente, obviamente, llegó el COVID, entonces incluye además otros trabajos que hemos hecho para complementar este trabajo relacionados al COVID, ¿no? Este es un trabajo que hemos hecho para la región andina, aunque también tenemos trabajos ya específicos para cada país que iremos lanzando. Espero pronto poder estar en Bolivia, lanzar el trabajo que hemos hecho en particular para Bolivia. Pero hoy vamos a verlo un poco más la perspectiva de la región andina, ¿no? Y para comenzar esta presentación, quisiera, lo que nosotros decíamos en diciembre, enero, febrero de este año, es que la región puede convertirse en una región de ingresos altos, ¿no? Y puede convertirse en una región de ingresos altos si se hace un big push, un gran esfuerzo donde se invierte en infraestructura, se haga un crowd-in, como diríamos en economía, del sector privado para que acompañe este proceso de inversión y además le brindemos a la clase media emergente de la región los servicios que ella requeriría. Entonces ahí tienen ustedes una idea de cómo sería en promedio la región andina. Tomaría unos 20 años llegar a niveles de ingreso en promedio de los que veríamos, por ejemplo, hoy en día en el sur de Europa, si se llega a hacer esta estrategia, ¿no? Sin embargo, es fácil decirlo, pero obviamente había desafíos y eso es parte del trabajo que habíamos hecho. El primer desafío es que no hay espacio fiscal para invertir. Los países de la región más o menos teníamos un equilibrio fiscal antes de la crisis, pero no había espacio en ese equilibrio fiscal para invertir. Entonces nosotros decimos que el promedio de la región necesitaba unos 4 a 5 puntos adicionales de espacio fiscal. El siguiente gran reto es que no hay una clase media empresarial en la región andina, ¿no? Y ahí tienen ustedes cómo nos comparamos con la OECD y obviamente el número de pequeñas empresas se distorsiona a esta escala y es común tanto en la OECD como nosotros, pero si comparamos, por ejemplo, el número de empresas pequeñas, medianas, vemos que en la OECD casi que hay el doble comparado a lo que hay en términos de proporción a lo que hay en la región. Entonces pareciera que hay un valle de la muerte donde en la región hay o empresas muy pequeñas y empresas muy grandes y en el medio no tenemos empresas medianas o pequeñas que son esa fuente que genera crecimiento del lado del sector privado, ¿no? Otro reto que tenía la región, y no se preocupen, no me voy a detener a explicar este gráfico en detalle porque si no vamos a estar toda la mañana, pero es que lo que queremos apuntar es la transición que se está ocurriendo aún antes del COVID, ¿no? Y esos son distintos escenarios de producción de petróleos de América Latina y los distintos colores le dicen si cumplimos o no con el Acuerdo de París. Entonces, claro, los colores rojos dicen la temperatura del mundo se va por arriba de 2 grados y los colores más azules es llegamos a el 1.5 grados que acordamos en París. Entonces, el mensaje aquí es que se está acelerando una transición donde viene todo el proceso de descarbonización y en ese proceso de descarbonización la demanda de petróleo de la región va a caer. Y por el lado de la minería no es la descarbonización, es el agua. Nosotros estábamos viendo que ya para el 2025
mucha de la producción minera iba a entrar en conflicto de uso con otras actividades económicas en el tema de agua. Entonces, se les viene una transición importante a la región en los rubros que representan desde el 40 hasta el 70% de sus exportaciones. Otro de los desafíos que nosotros veníamos es que teníamos unos estados que fueron muy exitosos en temas de atención a la pobreza. Se diseñaron todos estos programas de transferencias condicionadas con todos los resultados positivos que teníamos, pero resulta que la región pasó a ser una región de 30% de clase media a una región de 70% de clase media, y esa clase media prácticamente se encontró sin Estado que la atendiera, ¿no? Entonces, aquí son indicadores, no me voy a detener, pero lo sabemos todos. Por ejemplo, en tema de cuánto de los adultos mayores reciben una pensión contributiva, es muy bajo. En términos, por ejemplo, cómo se financia la salud, casi toda es o privada con el presupuesto general, ¿no? O sea, muy poco se financia, por ejemplo, con un sistema de aseguramiento social. Temas de educación superior también, tenemos grandes déficits. Entonces, nuestros estados estaban diseñados pensando mucho en atender a la pobreza y fueron muy exitosos, pero a la medida que hemos avanzado hacia una sociedad de clase media, nuestros estados se han quedado cortos en la atención de esa clase media, ¿no? Y luego un problema que quizás, bueno, Bolivia hasta ahora no se ha afectado tanto, pero el resto de la región andina sí, que es el de la migración. Tenemos una fuerte corriente migratoria procediente de Venezuela, y por ejemplo, nosotros hemos estimado que aún si mañana hubiera una vuelta en la política económica venezolana y Venezuela empezara a crecer, aún creciendo a tasas altas, pensando en tasas de rebotes de economías que han estado en crisis, todavía van a salir por lo menos 1 millón de venezolanos más. Simplemente por diferencia de condiciones de vida en otros países. Entonces es un fenómeno que llegó y que llegó quizás para quedarse por un buen tiempo en la región. Y ahora además viene la crisis del COVID, y el COVID nos añade nuevos retos, ¿no? El COVID, como no les tengo que contar, llegó a la región, casos altísimos. Tenemos los casos en particular de Colombia y Perú, que ya están, digamos, entre los casos más altos en el mundo de casos, pero incluso en otros países como Bolivia y Venezuela, cuando vemos la incidencia per cápita también es muy alta. Entonces tenemos esta gran entrada de COVID. Y un tema que va a ser recurrente cuando hable ahora en la recomendación que quiero contar es que los efectos económicos llegaron antes del primer día que hubiera un caso de COVID en la región, bien sea por subida de los spreads de la deuda o bien sea porque los tipos de cambio se dispararon. La crisis del COVID se sintió en la región antes que la propia enfermedad, y eso tiene que ver precisamente por la forma productiva de la región, como nos insertamos produciendo commodities, y entonces esos commodities cayeron de precio y por eso rápidamente los efectos macroeconómicos se sintieron antes. Y como voy a decir adelante, lo vamos a sentir aún después de que logramos superar, esperemos pronto, los efectos de la pandemia. Muy probablemente los efectos externos y económicos los vamos a seguir sintiendo por un lapso más, ¿no? La región, cuando uno ve todo el manual de recomendaciones de cómo atender la pandemia, las tomó todas las medidas. Nosotros en uno de los trabajos, no lo quiero decir, no me daría tiempo, pero cuando uno ve todas las medidas que hay que hacer económica, de atención social, la región lo tomó. Lo que varió un poco fue el tamaño del paquete, dependiendo un poco de cómo llegaron los países a la región. Entonces, por ejemplo, que Perú pudo hacer un paquete de casi 17 puntos del PIB, porque llegó con bastante músculo financiero. Otros países tenían menos músculo financiero y el paquete fue más pequeño, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto? La informalidad y la capacidad de gestión. O sea, es una región muy informal, con lo cual el tema de programas destinados a trabajadores formales o eso no lo sintieron los trabajadores informales. Y por otro lado, la capacidad de ejecución, que hizo que muchas veces se diseñaran muy buenos programas, pero la ejecución fuera lenta. Entonces eso han sido los grandes retos en la región. Y obviamente ahora el levantamiento del confinamiento ha comenzado, pero con retroceso. Entonces todavía, digamos, estamos en esta página de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿y qué retos nos trajo el COVID? Bueno, el primero es crecimiento. Ahí tienen ustedes, si ustedes se hubieran parado en enero de este año y tenían una proyección de crecimiento, ¿cuál es la fecha del producto de que usted esperaba en enero? Vemos que todos los países de la región empiezan a acumular brechas importantes.
Y lo que quiero destacar es la diferencia, porque nosotros hicimos un escenario solo con el choque externo y agregando el impacto de la cuarentena. Entonces, claramente, 2020 es el año donde el impacto de la cuarentena, el impacto, si se quiere, de la salud va a ser mayor. Y 2021, sí, esperamos que haya una solución rápida, porque sabemos que todavía el tema de la vacuna va lento, pero aún si se solucionara rápido esta situación, en el 2021 ya más bien la mayor parte del choque, por eso se acuerdan lo de los indicadores, va a ser externo. El tema de la demanda externa de nuestros productos y cómo entonces todavía vamos a tener condiciones externas adversas, aún habiendo superado este impacto económico. El segundo gran reto es el deterioro fiscal. Hay muchísima incertidumbre, por eso nunca nos atrevimos a hacer una proyección fiscal. Lo que tienen ustedes aquí son histogramas de frecuencia de cómo vemos que están cambiando las necesidades de financiamiento de los países, pero en promedio los países andinos van a tener aumento en las necesidades de financiamiento que están alrededor de 9 puntos de Producto Interno Bruto. O sea, la pandemia generó un deterioro fiscal importante y por lo tanto después de ello vamos a tener estados que van a salir más endeudados y probablemente con una capacidad de recolección menor. Entonces, ese es el otro gran reto que nos deja la pandemia. El segundo es el deterioro social. Esto es como un modelito de equilibrio general que tenemos. Y quizás otra vez lo que quiero destacar aquí es que la pandemia, o si se quiere, las medidas de confinamiento sí tuvieron un impacto social, pero lo que va a tener un impacto aún mayor es el choque externo económico en la región y la desaceleración de la actividad económica, que los impactos van a ser mucho mayores que lo que hemos visto por el tema del confinamiento y que las personas en esos momentos no podían generar ingresos, ¿no? El, el siguiente reto es que quedó evidenciada una brecha digital. Los países andinos, aún comparado con países de América Latina, tienen un problema de acceso. La infraestructura digital eh, eh, digital, hay temas de conectividad muy importantes, incluso si ustedes ven allí, el mejor país que está es Colombia, pero Colombia apenas llega al promedio de la Alianza Pacífico. Entonces, hay un problema serio de infraestructura digital y eso quedó demostrado pues en la capacidad de hacer, por ejemplo, enseñanza remota, en la capacidad de hacer teletrabajo. Entonces, quedó en evidencia una brecha digital importante de la región, pero también se abren oportunidades. La primera es que estamos oyendo, ¿no? Nearshoring, reposicionamiento de las cadenas globales de producción, etcétera. Pues esto es una oportunidad en la región. Ahí tienen ustedes los casos de Perú y Colombia. Por ejemplo, esto es cuánto de tus exportaciones son de valor agregado nacional y como verán es muy alto, o sea, quiere decir que no hay inserción en una cadena de valor, o sea, exportamos puros bienes de valor agregado nacional que son normalmente commodities. La región está poco insertada en estas cadenas, entonces se abre una oportunidad ahora que se está pensando en el reacomodo de estas cadenas, ¿no? Claramente, la gran pregunta en este momento en la región es, si me quiero insertar en estas cadenas, ¿cuál va a ser mi ventaja comparativa? Porque obviamente no va a ser mano de obra barata, como pueden ser los países de Centroamérica, o tampoco puede ser el alto grado de capital humano, como puede ser, por ejemplo, Uruguay o Argentina, que tienen estrategia en ese sentido. Entonces hay que pensar un poco en cuál va a ser la ventaja comparativa de la región para insertarse en estas cadenas. Y la otra oportunidad que vemos es en la recomposición de la economía. Esto es un resultado de algunos ejercicios que hemos hecho sobre cuánto en el eje horizontal es cuánto va a cambiar la actividad económica y en el eje vertical el porcentaje del empleo. Y vemos nosotros que hay mucho, en particular un grupo de sectores que van a salir fortalecidos, entre comillas, incluso en algunos países van a crecer después de la crisis, eh, y que además son altos empleadores. Y en particular esto es el sector agrícola y el sector, por ejemplo, de manufactura de alimentos. ¿Cuál es el reto? Que el tamaño que ustedes están viendo de los círculos es la producción de sectores pocos productivos. Entonces, los sectores ganadores, entre comillas, son sectores que tienen retos de productividad importantes. Entonces, tenemos que sentarnos a trabajar con ellos a ver cómo logramos que aumenten su productividad. Y esto me da pie ya para ir a la última parte de la presentación, que es un poco cuál es la agenda que estamos viendo a futuro, ¿no? La primera es obviamente buscar los espacios fiscales. En este libro que yo les dije hicimos unos ejercicios, no me quiero destacar, pero lo que quiero decir es que nosotros encontramos que puede haber espacios fiscales desde
6 puntos en parte de ingresos hasta 12 puntos del producto, dependiendo un poco del país y cómo quiere hacer ustedes la reforma. O sea, y no solo eso, hay espacio también haciendo más eficiente el gasto. Entonces, la región sí tiene espacio fiscal. La pregunta es cómo hacemos acuerdos sociales para encontrar la combinación que sea la mejor y el timing para irlo cerrando, no solo ahora, porque como ya les dije, hay que cerrar ahora el espacio fiscal que teníamos antes, lo perdimos por la crisis, pero además para abrirle espacio a una estrategia de inversión. Pero lo segundo es, bueno, empezar pensar en infraestructura productiva. Entonces, y aquí, digamos, es pensar un poco en dos frentes. Un primer frente es un primer frente estar en los corredores logísticos, como ya les dije, ya que no vamos a ser competitivos ni con mano de obra ni con capital humano, bueno, puede ser pensar en corredores logísticos. Tienen, por ejemplo, un ejemplo del corredor entre el Atlántico y el Pacífico en Colombia. En Bolivia también hemos identificado corredores, lo van a ver en el trabajo. Pero también pensar en infraestructura, por ejemplo, ya de los temas que dije, agricultura. Ustedes tienen allí para Perú, ese gráfico les muestra la elasticidad de la productividad agrícola a la presencia de carretera. Entonces, como ven, hay muchas zonas negras, hay muchos municipios que se beneficiarían de tener mayor acceso a vialidad. Y también lo hemos hecho para agua y para electricidad. Entonces, es pensar un poco tanto los grandes proyectos como también estos temas de vialidad. Y en el corto plazo es una estrategia importante porque nos ayudaría a generar empleo mientras salimos de este bache. Eh, el otro tema es comenzar a pensar en un estado de servicios de aseguramiento, ¿no? Más que un estado de servicios sociales. Y en el libro hacemos una propuesta de un paquete de aseguramiento integral de salud, pensiones perdón, salud, pensiones y desempleo, buscando una consolidación, simplificación, donde haya redistribución, pero que sea explícito y transparente, y con un listario de beneficiarios. Y quizás empezar a pensar cómo lo financiamos. El anterior vicepresidente de sectores del banco, Santiago Levy, propuso, por ejemplo, usar el consumo en vez de usar los impuestos a la nómina de ser una opción para financiar estos sistemas. Y nosotros decimos, pero sabemos que esto es muy tentativo, que incluso podrían haber ahorros fiscales, ¿no? Depende un poco de qué generoso hagan ustedes este sistema de aseguramiento, ¿no? Pero hay que empezar a pensar en un estado de aseguramiento. Luego hay que revisar el ambiente de negocio de las empresas pequeñas. Nosotros para este trabajo entrevistamos a empresas grandes de la región, empresas como Alpina, empresas como Venado en Bolivia, y allí lo que nosotros encontramos que estas empresas al final saben, pueden superar las barreras del ambiente de negocio. O sea, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a Alpina cómo hace con los problemas de infraestructura en Colombia, dice, bueno, lo que hicimos fue diseminarnos geográficamente. Entonces, las empresas grandes pueden encontrar estrategias un poco para superar, al menos en el corto, mediano plazo, el ambiente de negocio. Las empresas pequeñas no. Entonces, uno de los casos que nosotros hacemos es que hay que pensar en el corto plazo en el ambiente de negocio de las pequeñas empresas. Y, por ejemplo, como ven ustedes en este gráfico, para estas empresas acceso al crédito es fundamental. Entonces, y esto es como una gran deuda que tiene la región, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema de acceso al crédito, ¿no? Eh, Incentivar además la formalización. Y aquí un tema es cuáles son los beneficios que se obtienen en la formalización. Entonces, por ejemplo, temas de compras públicas, empresas formalizadas, generación. E insertarlas también de valor, ¿no? Que ese es el otro tema. Y finalmente un tema, bueno, que quizás ahorita en este Bolivia no sea tan relevante, pero obviamente en el resto de la región andina sí es aprovechar los migrantes, ¿no? Los migrantes obviamente generan un reto de corto plazo de atención social, y eso es claro, pero como hemos visto en todos los países, ahí tienen el caso de Perú y Ecuador, pero también es el caso en Colombia, los migrantes son más jóvenes y con mayor educación que la población local. Entonces, y piensen que además que estos son países que ya estamos empezando a transitar, digamos, los beneficios del bono demográfico, la fertilidad venía cayendo. Entonces, esto como que nos da un respiro demográfico adicional de población joven, población educada. Entonces hay que ver cómo se aprovecha para esta población y se inserta productivamente en la economía.
Entonces, esto es un poco las reflexiones que yo quería, no sé si se van a compartir las presentaciones, pero el trabajo que hemos venido haciendo desde el Banco Interamericano un poco con la pandemia. Y de nuevo, bueno, quisiera agradecer la invitación y bueno, encantado después de poder participar en la discusión que venga después. Muchas gracias.